Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, bien. Vamos a la diapositiva, ¿ok? Esta mañana nos toca el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ok, vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 3. Dice, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, lo cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a comenzar, hermanos, el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Ok, el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Aquí hay una foto para comenzar del mensaje de Filadelfia. Ok, ¿qué tenemos aquí? Comienza el pasaje describiéndose, hermanos, describiendo Cristo a sí mismo como el santo. Mire aquí, esto dice el santo. Ahora, esta característica no la habíamos visto, por lo menos antes en las iglesias. Ahora, este título, el santo, es muy característico en el libro de Isaías. Yo no sé si usted recuerda, en el libro de Isaías, por lo menos en Reina Valera, aparece 19 veces esa expresión, el santo de Israel, el santo de Israel. Y es algo muy, muy característico. Ahora, en el libro de Isaías, ¿por qué estoy citando esto? Cuando Dios menciona que Él es el santo o el santo de Israel, ¿qué está tratando de hacer con ese título? ¿Y por qué tiene ese título aquí? Bueno, podríamos decir que Dios se revela de esta manera en el libro de Isaías para mostrarle a su pueblo que Él es diferente de sus criaturas. Hermanos, una de las cosas que más, vamos a decir, que más ofendió o ha ofendido a Dios es sujetar a Él, que dice Salomón que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, a una imagen o figura. Hermano, Él no es como sus criaturas, Él es diferente a sus criaturas. También quiere enfatizar en el libro de Isaías que Él es diferente a todos aquellos dioses en quienes confiaba el pueblo de Israel, ¿verdad? En el libro de Isaías Dios va a querer decirle al pueblo de Israel que Él es diferente a los dioses. Él no se cansa, Él no es como esos dioses hechos de materiales frágiles. Además, Él ni es como las naciones o como el pueblo de Egipto en quien confiaba el pueblo de Israel. Él es el único, Él es el santo. Él es completamente apartado de todo pecado. Isaías 6 va a mencionar eso. No hay nadie, y esta es la cosa, no hay nadie como Él. Esta es la característica. Ahora, Cristo se describe a sí mismo como el santo, y de nuevo podemos ver claramente esta conexión del Antiguo Testamento. También, hermanos, podemos ver, Pérez Millo comenta que hay una alusión interesante a Cristo. Leemos, hermanos, que el ángel le dijo a María, ¿se acuerda? Que de ella nacería el santo ser, el cual sería llamado Hijo de Dios, y utiliza esa descripción, el santo ser. También, hermanos, recuerde que durante su ministerio fue reconocido como el santo de Dios. ¿Se acuerda cuando a veces los demonios, yo sé que tú eres el santo de Dios, eres el santo de Dios? El título aparece también en Apocalipsis 6:10, ¿verdad? Esta es la voz de los mártires, y clamaban a voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Lo interesante es que en Apocalipsis 6:2 se describe eso hacia el Padre.
Y recuerde esta característica del libro de Apocalipsis que a veces deja inconcluso, a propósito, ¿quién está hablando? ¿El Padre, Cristo? Porque no, para el libro de Apocalipsis no hay diferencia, los dos son el mismo Dios, ¿verdad? El Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. También tiene otra característica, dice aquí, el verdadero, el santo y el verdadero. En griego, hermanos, como Barclay comenta, hay dos palabras para esto. Una es la palabra griega aletheis, que significa verdadero en el sentido de una declaración verdadera que es diferente a una declaración falsa. Y hay otro adjetivo que es alethinos, que significa real en oposición a lo que es irreal. Usted puede pensar en esto. Fíjese, algo muy interesante. Nosotros estamos enseñando a nuestra hija de las cosas que ve porque en la tele y todo eso. Realmente le estamos tratando de enseñar que hay cosas que ve que no son reales, que no existen, que esas cosas son fantasía, porque queremos que ella realmente entienda qué es la realidad de las cosas. Y esa es la palabra que utiliza aquí de Cristo. Él es verdadero. Él no es una imaginación, Él no es un concepto. Él es verdadero. También, nótese que en Apocalipsis, de nuevo, también le llama el verdadero. En Apocalipsis 19:11, ¿se acuerda ese capítulo 19 cuando Cristo viene, el Cristo glorificado, montado en el caballo blanco? Se le llama a Cristo fiel y verdadero. Ahora, hermano, lo que vamos a ver es que el Nuevo Testamento le da esta característica de la verdad a Cristo en más ocasiones. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿se acuerda? Uno que aprendemos, Juan 14:6, Cristo se declara a sí mismo como que yo soy la verdad. También en Juan 17:3, Cristo declara un importante propósito de su venida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan 5:20, me gustó mucho, mire hermano lo que dice, porque es el mismo escritor de Apocalipsis. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esto tiene que ver con su venida, con su nacimiento. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Note, para conocerlo a Él. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Note esta declaración de Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna. Hermanos, y aquí viene, y a lo mejor usted y yo hemos sido muy amables con las personas que tratan de decir, pues es que todos los caminos es el mismo Dios. No, no todos los caminos llevan a Dios y no todos son el mismo Dios. Solamente hay un Dios verdadero, ¿verdad? Y a lo mejor tenemos que ser amablemente diciéndoles no, ¿verdad? Porque solamente hay un Dios verdadero. Ok. Tercera característica que Cristo dice, el que tiene la llave de David, y perdón aquí, sí, la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es muy interesante. Aquí Cristo está citando Isaías 22:22. Mire lo que dice Isaías 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora, si estudiamos el contexto donde fue dada esta palabra, es lo que el comentarista hace alusión que Eliakim, hijo de Hilcías, él era, hermanos, un portero del palacio real, y a él se le iban a dar, y esto es muy interesante, en el tiempo futuro se habla esto en Isaías, que se le iban a dar las llaves para poder abrir y dar acceso al templo, al palacio real. De la misma manera, quiere enfatizar aquí Cristo mismo que Él tiene las llaves del reino. Ahora, ¿por cómo sabemos eso? Porque esto es una característica. Él dijo la llave de David. Hermano, la llave de David. Y recuerde que esta referencia a David muchas veces es para hacer esa referencia y conectar a Cristo como el verdadero heredero, como el rey. Ahora, también, otro comentarista, en aquellos tiempos, quienes tenían las llaves de la ciudad tenían cierta autoridad. Aún en nuestros tiempos, hermanos, ¿verdad? A veces hablamos o escuchamos que a ciertas personas se le ha dado la llave de la ciudad. ¿Por qué? Como un reconocimiento, como un título, algo bueno que ha hecho. Pues en este caso,
Cristo tiene la llave de David. Ahora, note aquí, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, esta característica no es que nada más tiene acceso, sino que él puede cerrar o abrir. Él puede cerrar o abrir la entrada, la puerta. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque vamos a ver entonces ahora la aplicación a la iglesia de Filadelfia. Si ve aquí el mapita, hermanos, la iglesia de Filadelfia está en este punto rojo. La ciudad de Turquía es la ciudad de Alesir, ¿ok? Aquí está la ciudad de Izmir, la ciudad de Esmirna que habíamos visto, nada más para ubicarlo, aquí está Estambul o Estambul, ¿verdad? Entonces, esta es la iglesia de Filadelfia, bueno, este es el lugar donde estaba la iglesia de Filadelfia. Y si usted ve un mapa, este de Google, lo hiciéramos más cerquita, realmente es una ciudad muy, muy chiquita, no es una ciudad muy grande, pero tiene mucha historia, ¿ok? Entonces, vamos a ver el siguiente video que nos menciona un poquito más de la historia. De nuevo, disculpe, los videos en inglés a lo mejor son a veces los que tienen mejores descripciones. Déjame aquí. Permítame tantito para que pueda compartir el video. Y los subtítulos, hermanos, se generan automáticamente. Entonces, eso no puedo yo, no puedo hacer a veces mucho con eso. Pues deme un minutito. Voy a ponerle aquí los subtítulos. Ok, y vamos a ver el mensaje. Usted me señala o por alguna razón no veo su imagen, pero si no, mándeme un mensajito rápido WhatsApp si no escucha, ¿ok? Aquí tengo mi teléfono. This beautiful day, I'm now in Philadelphia. It's the 6th church to which John wrote the letter in the book of Revelation. Actually out of Revelation 3, verses 7 to 13. I'll read a couple of the verses because it's instructive. To the angel at the church of Philadelphia write the words of the Holy One, the true One, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one will open. I know your works. Behold, I've set before you an open door, which no one can shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Philadelphia, I would call the little church that could, because it was planted in a city as an outpost from Pergamum, and it was on the border of Lydia, where many of the 7 churches were, and Phrygia. And so it was kind of an outpost church where it was a small church, it seems to indicate even from this letter, that didn't have a lot of strength yet, but had great opportunity in terms of missionary fervor and missionary work. Philadelphia, of course, means a city of brotherly love. It was planted by a king in Pergamum who started the city in honor of his brother whom he loved. The valley in which this city is located was well known for the grapes that it grew and the wine. In fact, the Roman poet Virgil actually wrote about the excellence of the wine in this area. And the city also was called Little Athens. And we're standing in the remains of a church after St. John that was built after St. John in the site of Philadelphia. But the city of Philadelphia was called Little Athens because of the many pagan temples and public buildings that adorned this particular place. The modern name for the city now is Alashir. And so as the 6th church to which he writes, it's one of the only two churches, Smyrna and this church, are the only 2 churches that had no corrective rebukes in the actual letter to the churches. More commendations than anything else. And so I'll just close with the last part of the commendation where he said, I've set before you an open door that no man can shut. You have a little power, and yet you have kept my word, and you have not denied my name. And so I'll make you a pillar in the temple of my God. There's pillars around us here, which is appropriate. And never more shall you go out, but I will write upon you a new name, the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from the God out of heaven, and with my own new name. Ok. Aquí está. Permítame tantito.
Ok, bien, hermanos. Esa era una descripción de Filadelfia. Hay varios detalles interesantes de la iglesia en Filadelfia que podemos seguir, seguir mencionando, ¿verdad? Como dijo Filadelfia, esta palabra Filadelfia habla de amor fraternal, ¿verdad? Habla de amor entre hermanos. Y eso era una característica muy interesante de la ciudad. Déjeme enseñarle esta moneda. El historiador William Ramsey, que es un tremendo historiador, ¿verdad? En su mensaje a las iglesias, bueno, lo que él encontró, él trató de hacer muchos descubrimientos arqueológicos y encontró varias monedas, como he estado mencionando en las clases. Y las monedas, por ejemplo, una moneda característica de Filadelfia era esta moneda. No sé si se alcanza a percibir bien, pero hay una mujer, ¿verdad?, con una estatua de Artemisa. ¿Cómo sé que es Artemisa? Porque el arqueólogo lo dice. Y aquí hay dos hombres muy parecidos, y este es un templo romano, ¿ok? Todo lo demás son inscripciones griegas, ¿ok? Y la figura representa a Filadelfia, es una forma puramente griega y completamente no religiosa, por dos hombres exactamente similares en actitud y vestimenta, de pie y mirando al genio de Éfeso, mientras lleva el ídolo de su propia Artemisa hacia un templo construido al estilo romano. Los dos hombres son hermanos y su identidad de forma externa es simbólica de su unanimidad y afecto mutuo, y lo hace una visión adecuada de la naturaleza de una ciudad cuyo nombre significa amor fraternal. Ahora, otra de las características de esta ciudad tiene que ver, hermanos, con la paz que la ciudad gozaba en la región. ¿Okay? Filadelfia, en el tiempo que se escribe la iglesia de Éfeso, Dios le había concedido cierta paz. ¿Por qué? Porque había sido llegado a convertirse, como vamos a ver más adelante, en un centro de las ciencias y la arte. ¿Okay? Y bueno, ahorita vemos un poquito más. Lo que vamos a ver en el mensaje de la iglesia es que inmediatamente, después de que Cristo describirse, ¿verdad? Después del normal, yo conozco tus obras, y me empieza la alabanza, ¿ok? Ahora, la frase, he aquí, mire ahí en sus Biblias, versículo 18, he aquí he puesto, versículo 9, he aquí yo entrego, y, se me fue uno, no, he aquí yo entrego, he aquí, versículo 8. Y versículo 9 tiene dos he aquí. Estos he aquí, ¿verdad? Aparecen para enfatizar la descripción, la descripción la descripción, sí, la descripción o la promesa de la alabanza de Cristo. Ahora, permítame tantito. Hermanos, ¿ustedes me están viendo fluido? ¿Se está atorando? Ok, perfecto. Okay, entonces déjenme continuar. Algunos piensan que más que alabanza, inmediatamente entran a las promesas que Cristo hace a esta iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inmediatamente comienza diciendo yo esto o yo esto por ti. Ahora, vamos a ver qué son estas promesas. ¿Ok? La primera, yo le llamo la bendición de Cristo. El primer he aquí, para mí entender es la bendición de Cristo, porque dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, esta frase debe tener mucha relación con la declaración de Cristo, quien tiene las llaves del reino. ¿Se acuerda? Cristo dice, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. Ahora, aquí le está diciendo que Cristo le ha puesto una puerta abierta. Ahora, ¿qué significa esa frase? Y de nuevo, recuerde que lo que hacemos es que buscamos, esta es la metodología correcta, buscamos esa frase primero en el escritor. Si el escritor no nos da mucha luz, pues entonces vamos que a los libros del Nuevo Testamento. Y así nos vamos extendiendo por el contexto de toda la Biblia. Antes de ir a los comentarios, antes de ir a la literatura extrabíblica, tenemos que ver, bueno, primero, ¿qué es lo que la Biblia dice?
Y mire, haciendo este estudio, mire lo que encontramos. ¿Qué significa esta frase? Pérez Millo, comentarista, examina esta frase en varios pasajes al comienzo de su explicación y sugiere que habla de la evangelización. ¿Por qué? Mire los pasajes del Nuevo Testamento. Describa Pablo y Bernabé en Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahora, hermanos, cuando lleguemos a la clase esa que le avisé de la disciplina de la iglesia, quiero realmente explicar lo que significa en Mateo 16 y en Mateo 18 sobre las llaves, ¿verdad? Porque muchos piensan que a Pedro se le dieron llaves. ¿Qué es esa declaración un poquito polémica? Bueno, vamos a verlo en ese tiempo. Pero aquí miren lo que dice, que Dios les había abierto una puerta a los gentiles. Otro pasaje similar, ¿verdad? O una frase parecida tiene que ver con Lidia. Dice aquí, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y utiliza esta frase de abrir. También vemos, Pablo les escribió a los Corintios, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, y Pablo va a describir, pues no tuve paz y todo esto. Pero dice, se me abrió puerta. Luego, Pablo pedía a la iglesia de Colosenses, Pablo ya estando en la cárcel, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Ok? Y de nuevo, entonces, ¿qué vemos, verdad? Ahora, aquí es lo que le decía el comentarista, otro comentarista, dice, Filadelfia era el centro para la difusión del idioma griego y las letras griegas en una tierra pacífica y medios pacíficos. En alguna manera, hermanos, Filadelfia se había convertido en esta ciudad de educación, en esta ciudad que trataba de compartir conocimiento. Entonces, pues se le había dado un tipo de paz, ¿verdad? En la ciudad. Probablemente esto hacía, ¿verdad? Esto hacía esa puerta abierta muy extensa. Y hermanos, déjenme darle una ilustración. Yo no sé si usted sabe, pero hace unos años comenzó mucho este asunto de entrenar pastores asiáticos. Y lo que hacían, hermanos, porque es muy difícil entrenar en lugares donde el cristianismo es prohibido, es sacarlos a países, islas o lugares donde hubiera paz y donde no hubiera ningún problema. Así garantizaban el entrenamiento. Y en el caso que nosotros conocemos de pastores era, imagínense que todo lo que nosotros les damos en 4 años, a ellos se lo daban en 1 año. Porque por todo el costo y por lo peligroso de esa operación. Entonces, más o menos yo creo que puedo pensar en una ilustración. No estoy diciendo que eso pasó en la iglesia, pero en una ilustración algo parecido. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí en la alabanza? Por tanto, aunque no podemos afirmar que esto fue lo que Cristo quería decirle a la iglesia de Filadelfia, hay un alto grado de probabilidad que el evangelismo era esa puerta. Y Pérez Millo sugiere otras puertas. A lo mejor él pensaba en la puerta del testimonio, el poder victorioso, la autoridad que Jesús dio a sus discípulos después de resucitar, la puerta del servicio. Y es legítimo, hermanos, porque la Biblia menciona otras características de eso. Pero yo creo que por la forma en que está escrito, por el lugar, porque recuerde que es muy importante entender lo que los lectores pensaron cuando recibieron la carta. Yo creo que sí tiene que ver, hermanos, con este alcance. A lo mejor no tanto la evangelización en nuestro término moderno, porque nosotros pensamos en la evangelización en nuestro término moderno como, bueno, repartir folletos, invitar a la iglesia. No, recuerde que era muy diferente. Ahí había más interacción. A veces era la predicación al público de la palabra de Dios y no necesariamente el mensaje romano. Y eso extiende, ¿verdad?, el asunto. Entonces, probablemente será esa puerta. Ahora, ¿qué vamos a ver? Al parecer, esta promesa es dada en base a estas 3 virtudes. En nuestra Biblia, Reina Valera, si usted lee, dice, he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y ese aunque
no necesariamente refleja bien la palabra y la frase que está construida ahí. Y esa es mi sugerencia. Yo creo que Dios le dice, que yo te he dado una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué te he dado esa puerta? ¿Por qué? Primero, le va a decir, porque tienes poca fuerza. Gordon Fee, un comentarista, piensa que habla de una comunidad judía cristiana pequeña. Esto en base a asuntos arqueológicos, de pensar que los judíos no eran tantos como los judíos ¿se acuerda? De Pérgamo. Aquí probablemente era una comunidad judía cristiana de menor tipo, especialmente porque en versículo 9 va a mencionar este asunto de la entrega de la sinagoga de Satanás. Osborne y Pérez Millo creen que habla de fuerza espiritual. ¿Ok? Si buscamos la palabra fuerza, hermanos, la palabra fuerza aquí es la palabra que en griego, ¿no?, que modernamente traducimos como energía. Y bueno, puede significar muchas cosas en diferentes contextos. Entonces, no necesariamente tenemos una sola cosa aquí. Pero se le dice a la iglesia que tiene poca fuerza. Ahora, lo interesante es esto. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, eso es una característica muy, 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 muy importante porque uno conecta estas tres cosas y uno no puede decir, pues es que ellos guardaron la palabra porque eran una iglesia muy fuerte o muy numerosa. No, aquí no. Ahora, recuerde, has guardado mi palabra. Recordemos que guardar, como vimos en la iglesia de Sardis, es sinónimo de obedecer. Esa es la forma en que Juan ha tratado esa frase. Nuevamente es enfático el asunto de la palabra. Has obedecido mi palabra. Ahora, mire una aplicación aquí. Creo que es muy importante. Muchas veces se ha puesto lastre sobre los creyentes que los han privado del gozo de la libertad en Cristo. Multitud de tradiciones, formas de culto, asuntos de expresión de alabanza, formas en el vestido y muchas otras cosas por el estilo, se han enseñado y se enseñan como cosas que deben ser obedecidas por el creyente, como si fuesen mandamientos bíblicos, cuando tan solo descansan en el pensamiento de los hombres. Es necesario retornar a la Biblia sin condiciones. Hermanos, esto fue la cosa, dice, has guardado mi palabra. Hermanos, el estándar por el cual Dios pronuncia una evaluación hacia los creyentes es su palabra. Hermanos, nos equivocamos a veces comparando nuestras vidas, o sea, mi vida con la vida de otros creyentes, la vida de nuestra iglesia con la vida de otras iglesias. Hermanos, tenemos que ver nuestras vidas en el espejo de la palabra de Dios. Tenemos que ver la vida de nuestra iglesia en el espejo de la palabra de Dios, porque ella es el estándar. Y en esta iglesia le dice, tú has guardado mi palabra. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vemos aquí? Dice, no has negado mi nombre. Puede ser parecido a la iglesia de Esmirna, que no había negado la fe. Recordemos, hermanos, que el culto imperial de aquel tiempo sería el motivo de persecución de los creyentes. La aceptación del culto imperial significaría que los creyentes debían aceptar la autoridad de César como Señor en lugar de Cristo. Y recuerde que por eso mataron a muchos creyentes en el siglo II. Ahora, hermanos, hay una escena irónica en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda? Esta fue la ironía en los juicios de Cristo. Los judíos, quienes se negaban a aceptar de buena manera la autoridad romana, recuerda, en los juicios de Cristo, cuando van con Pilato, se sujetaron a la autoridad romana diciendo, nosotros no tenemos, este se dice Señor y nosotros no tenemos otro Señor que César. ¡Oh, qué hipócritas! Y ellos prefirieron aceptar la autoridad romana por ver al Cristo crucificado. Hermanos, y bueno, de nuevo, le animo a, cuando tengamos ese tiempo de aplicaciones, pensar, ¿en qué maneras a lo mejor hemos negado el nombre del Señor? ¿En qué maneras hemos a lo mejor nosotros negado el nombre del Señor? Que tenemos que evitar. Bueno, es nada más algo para pensar. Continuamos.
la protección de Cristo. La protección de Cristo. Este es el segundo, he aquí. Cristo entrega a la sinagoga de Satanás. Dice aquí el versículo, aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. De nuevo, puede referirse nuevamente a aquellos que no eran judíos, de acuerdo a cuando lo estudiamos, pero se convirtieron en delatores, esta palabra latina del Imperio Romano en contra de los creyentes de la iglesia. Eran estas famosas personas que se infiltraban, no eran judíos, que se infiltraban simplemente para acusarlos en el gobierno romano. No, probablemente estaban de acuerdo con el gobierno, estaban metidos con el gobierno. ¿Ok? Y al parecer también hay una alusión a Isaías 60:14. ¿Qué dice Isaías 60:14? Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. La declaración aquí, hermanos, ese pasaje es muy interesante, porque los judíos aquí estaban siendo estorbo a la iglesia y se les reconoce de nuevo como sinagogas de Satanás, hermanos. Esto era una cosa muy ofensiva en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no era honrado ahí, no era ¿cómo decir? La característica, sino Satanás. Y recuerden que la palabra Satanás es adversario. Estos judíos profesantes vendrán a ser humillados delante de la verdadera iglesia. Y mire lo que dice el texto. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, esa última frase muestra, hermanos, lo fuerte de que Cristo está diciendo. Recuerden que ya habíamos visto que Cristo muchas veces tiene que ejecutar juicio y tiene que sacar a la luz tantas cosas para realmente revelar, ¿verdad?, su amor, realmente revelar que Él escudriña la mente y el corazón. Y este es el caso en la iglesia en Filadelfia. Tercero, aquí, la recompensa, ¿verdad?, de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, he aquí, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, este versículo requiere atención detallada porque se usa para defender la posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Quiero ser muy honesto con ustedes. Probablemente este es el único versículo que hable de eso. Y hermanos, y de nuevo, no debemos enfatizar tanto un versículo a la luz de todo el contexto. Pero este versículo podría ser una indicación importante sobre si la iglesia pasa o no pasa el arrebatamiento y dónde se ubica el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, creo que es necesario tener una clase de eso. ¿Por qué? Porque hay buenos hermanos en el internet predicando que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Uno de ellos es Sugel Michelén. ¿Ok? Entonces, yo respeto al hermano, yo respeto al pastor, pero no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo en su escatología con él. Y quiero, pero él defiende la suya y nosotros queremos defender nuestra postura. De nuevo, en lo que entendemos de la Biblia. No en lo que entiendo de mi iglesia o de mi sistema, sino de la Biblia. Entonces, esto es lo que necesitamos. Yo creo una clase más. Entonces, y quiero especialmente quiero que, hermanos, quedemos claros y quiero, si esto despierta dudas, pues realmente quiero ayudar con eso. Entonces, el tercero aquí, disculpe que no lo vamos a ver hoy. La exhortación. ¿Cuál es la exhortación a la iglesia? Si no hay que arrepentirse, como dijo el pastor, no hay que arrepentirse esta iglesia. Bueno, le dice esto. He aquí yo vengo, versículo 11. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O en otras traducciones, para ninguno robe tu corona. Esta declaración debe ser más fresca en nuestras mentes cada día. Los creyentes vivimos no como si Cristo fuera a venir pronto, sino como si todavía estuviera muy lejos. Y no sé si usted ha visto, pero hay mucha exhortación en el Nuevo Testamento sobre velar, porque Cristo viene pronto. Hermanos, y yo le he dicho, yo creo que una de las cosas que la pandemia, por lo menos a mí me ha dado, es pensar que la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que yo consideraba.
Y esto es una bendición, hermanos. Esto es una bendición poder ver que la venida de Cristo es más cerca de lo que a veces pensábamos. La iglesia tiene algo que no debe perder, ¿verdad? Dice, retén lo que tienes. ¿Qué tienes? La declaración inicial sobre una puerta abierta que tiene varias posibilidades da la idea que se le ha dado un gran privilegio y la recompensa por ese privilegio. Además, se ha mantenido como una iglesia fiel, que no ha negado al Señor y ha obedecido. Por tal motivo, Cristo le exhorta a retén, abrázalo. Recuerda que habíamos visto esa palabra carateo. Agárralos, hazte de él. Nadie tome tu corona. ¿Quién puede robar la corona? ¿Quién puede tomar tu corona? Me gusta mucho cómo lo traduce Reina Valera. ¿Quién puede tomar tu corona? Recuerda que estábamos hablando de una corona de laurel. Esa corona griega que significaba, ¿verdad?, que se le daba a los atletas, que se le daba a gentes por una gran victoria. ¿Quién puede tomar tu corona? Si mantenemos la metáfora del atleta en este versículo, alguien que podía robar o tomar la corona es alguien que se mantenía corriendo fuerte o luchando hasta el final. No sé si ha visto ese video que anda circulando en Facebook, ¿verdad? Donde un corredor como que le sacó mucho y ya va saludando y va, y de pronto otro que no afloja, le gana. Entonces, si mantenemos la metáfora, ¿quién puede tomar tu corona? Alguien que aguante hasta el fin, que aguante hasta el fin. También alguien que pueda, y esto Pablo lo menciona, ¿verdad? Alguien que compitió conforme a las reglas. ¿Cómo se pierde una competencia? ¿Cómo se podía perder una competencia? Pues alguien que no está luchando conforme las reglas. ¿Cuáles son las reglas, hermanas, de la vida cristiana? La palabra, la palabra. ¿Cómo corremos la carrera? Conforme a la palabra. Ahora, hermanos, la conclusión. Recuerde, al que venciere, al vencedor, al conquistador, Cristo le dará 3 hermosas cosas. Primero, le hará columna en el templo de su Dios y nunca saldrán de allí. Hay un comentario histórico sobre esto. Era una práctica helenística del mundo griego escribir los nombres de personas importantes en los pilares, porque lo que estos cristianos que se mencionan aquí probablemente no solo tienen estabilidad, sino también tienen estatus. El templo al que se hace referencia, hermanos, aquí en Filadelfia, no es el templo humano, es el templo en el cielo. La suya es una recompensa celestial, una morada eterna. ¿Qué más tenemos aquí? Hay una doble negación. Recuerda que esta es la forma griega para decir nunca, jamás podrán salir de ese templo. Dios va a hacerles columnas en el templo de su Dios y nunca van a salir de ahí. Ahora, hermanos, piense en los judíos. Esto sería demasiado impresionante para ellos. Hermanos, ¿cuántas veces los judíos no han visto su templo destruido? Y también ellos mismos salir de su tierra por siglos, por siglos. Imagínense esta hermosa promesa. Cristo, segunda promesa a los vencedores, grabará el nombre de su Dios y el de la nueva Jerusalén sobre el vencedor. La imagen aquí podría ser de aquella de los sacerdotes que usaban diademas con el nombre de Dios sobre ellos. La idea de grabar es la idea de marcar como pertenencia, hermanos, como algo que es mío. Es lo que hacemos normalmente en este mundo moderno. Si yo quiero algo, lo marco con mis iniciales. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así. Y ellos serán ciudadanos. ¿Verdad? Reina Valera parece que dice que va a escribir el nombre de la ciudad sobre nosotros o sobre los vencedores. Bueno, ¿qué significa poner el nombre de la ciudad? Nueva Traducción Viviente lo traduce la idea. Dice, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Esta promesa, hermanos, es el eco de muchos pasajes de la Escritura que hablan de una morada eterna, una morada que no perece, una morada que no tiene enemigos. Me gusta mucho, cuando estaba estudiando esto, me recordé el pasaje de Hebreos 11, hermanos, donde habla de aquellos hombres que buscaban una patria celestial, ¿verdad? Una patria que no perece. Y luego, tercera cosa, ¿verdad? Bueno, la Nueva Jerusalén
perdón, es aquella ciudad que tiene preparada para el futuro. La idea de nueva, como adjetivo, no tiene la idea de algo que es recién hecho o comprado. La idea es de algo que es diferente a lo habitual. Estudiaremos con más detalle la ciudad al final del libro. Cristo, hermanos, pondrá su nuevo nombre. Esta es la segunda mención en las iglesias de un nuevo nombre. Como ya hemos mencionado, la Biblia anticipa un nuevo nombre para Cristo al final. El Apocalipsis 19 menciona esto. Este nombre nadie lo conoce, pero la idea enfática de nuevo quiere enseñar que no hay comparación con lo anterior. Nuevamente es esta idea de que las cosas serán nuevas en el futuro. Hermanos, esta idea debe alentarnos a vivir en expectativa de esas grandiosas promesas, hermanos. Dios va a hacer nuevo todas las cosas. Y pues aquí terminamos, hermanos, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Me pasé unos minutitos. Quería terminar porque hay cosas que me gustaría mencionar en la siguiente clase, ¿verdad? Un poquito de nuevo detallando, y especialmente ese asunto del arrebatamiento. Pues Dios les bendiga. Aquí terminamos, hermanos.